Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae. Yo soy Marcial González y aquí, físicamente al lado mío, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Qué tosco eres, ¿eh? Me ocupas aquí toda la pantalla. No, pues muy bien, aquí estamos compartiendo casa en este caso, porque para que veáis que no solo hay una amistad aquí, sino también hay una parasitación del hogar de Marcial durante... Está empadronado en mi casa de Tenerife. No sé si lo puedes decir, corta. Y aparte, se vino a quedar en mi casa de Madrid. Así que fatal, todo fatal. No, bueno, la verdad que muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vengo es la única vez que limpia Marcial la casa, entonces me obligo a venir una vez al mes para que las personas que entran pues no salgan huyendo. También es verdad que eso sí que es cierto. Queremos aprovechar para saludar especialmente a nuestros oyentes, nuestros telespectadores que nos están telespectando en imagen desde el canal de YouTube Sígueme la Corriente, este proyecto tan bonito en el que ahora nos encontramos, porque la semana pasada, no sé si nos echaron mucho de menos, pero no hubo programa en YouTube porque solo publicamos para las plataformas de podcast. Esto pasará más o menos una vez al mes, pero ahora tranquilos que volvemos a estar en imagen, nos vuelven a tener aquí. Saludos, Ismael. Volvemos a estar en imagen y un poco también recordemos que pues Energía Granel es un podcast que lleva ya 3 temporadas que están solo en audio en todas las plataformas de podcast, y esta temporada hemos decidido embarcarnos en una aventura que a mí no me hace ninguna gracia, que es que me vean el careto, porque pues no... Estás chupando muchísimo micrófono, déjamelo a mí. Y cámara, mira, me pongo cada vez más adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan si el programa lo hago así? O sea, yo solo, Ismael que hable desde atrás, que moleste y que ya está. Como pasa con los guiones, siempre los habla él cuando los hago yo. Es que Ismael es la fuerza de trabajo a la sombra. Algo que algún día se desvelará y caerá a la izquierda española como prácticamente está pasando hoy en día. Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla. Efectivamente. Pues eso, queríamos saludar a los que nos están viendo en imagen desde el canal de YouTube Sígueme la Corriente, y contarles que no somos 3 personas que aparecimos como locas aquí en este canal a gritar y a pelearnos entre nosotros, sino que tenemos una trayectoria de 3 temporadas que animo a escuchar en todas las plataformas de audio, donde hemos ido tratando diferentes cosas, y ahora pues estamos aquí, hemos irrumpido en las vidas de los suscriptores del canal Sígueme la Corriente. Y nada, pues sin más dilación, realizadas las presentaciones y demás. Y para todos los huérfanos que dejamos a nivel visual en la última semana, también recordar que subimos un vídeo sobre analizando el control de la energía que ha tenido Estados Unidos en un recorrido histórico y también actual, su matriz energética, de las implicaciones que ha tenido su recorrido a nivel de los últimos 100 años, para comprender un poco mejor pues su posición geopolítica a nivel internacional y el dominio que tiene sobre otros estados. Entonces, bueno, siempre que intentemos hacer un formato purista, ¿no?, para el del audio, para el que se quiere poner sus casquitos, vamos a dejar también un vídeo un poco más de otra temática para que pueda profundizar. Totalmente, contenidos realizados por Ismael Morales, hay que darle crédito por ello porque se pegó un curro bastante fuerte para desarrollar todo el vídeo, y creo que ha quedado un producto bastante interesante. Y volviendo ya un poquito al programa, recordemos también a nuestro patrocinador, a Fractal, Fractal con 2 T, Fracttal, que por si no sabías, Ismael, quién es Fractal, ¿sabías que las claves para asegurar la eficiencia y sostenibilidad de tus instalaciones es la forma en la que gestionas el mantenimiento? Después de 3 temporadas yo creo que es algo obvio, ¿no? Pero realmente mi pregunta es, ¿cómo se puede mejorar eso? Pues aquí entra Fractal, recordemos Fracttal, escríbanlo con 2 T, no sean totizos. Pues es una solución inteligente que permite a las empresas digitalizar, monitorizar y gestionar sus activos en tiempo real. Pero a ver, ¿esto es verdad? ¿Esto es serio? ¿Tan útil es en realidad esto en la práctica?
claro, al final tú monitorizas todos tus equipos, utilizas cosas como el llamado Internet of Things, IoT, y consigues tener una monitorización de tus activos en tiempo real para así realizar una planificación óptima del mantenimiento. Pues qué bien me lo has explicado, pero entonces, para que me quede claro ya definitivamente, ¿se puede usar en cualquier tipo de instalación? Efectivamente, desde parques eólicos hasta plantas solares o hidroeléctricas. Ya sabes que operan en cualquier tipo de instalación este tipo de soluciones de mantenimiento predictivo, que no es magia, es ciencia, como lo predicen. Pero entonces, ¿cómo puedo saber más de esta predicción que puedo obtener? Pues ya sabes, entra en www.fractal.com, www.fractal.com, y muchas gracias a Fractal por seguir confiando en nosotros, por patrocinar esta temporada y por ser nuestros patrocinadores de la 4ª temporada de Energía Granel. Y volviendo ya a los contenidos canónicos del programa, Ismael, primera vez que te lo pregunto en persona, cuéntanos por favor, en tu sección, ¿las noticias buenas vienen cojeando y las malas vienen volando? ¿Qué nos traes hoy? Yo creo que ya lo hice mal a propósito, pero vamos lo digo bien. Vale. Lo digo bien. Las malas vienen volando porque son malas y vienen rápido, y las buenas no se escuchan tanto, por eso vienen cojeando, entiendo yo, ¿no? Arrastradas. No, Claro. lo has dicho al revés. Has dicho primero las Bueno, buenas da vienen igual. cojeando. Pero, en este caso, no voy a traer una noticia, y es que, como mucha gente sabrá, ¿no? Nosotros nos dedicamos también al sector energético, cada uno a su ámbito, y dentro de este tema pues siempre hay una investigación, ¿no? Siempre hay algunos proyectos que nos parecen interesantes, y justamente descubrí el otro día un tema de un proyecto de hidrógeno en Namibia, que te preguntarás, ¿dónde está Namibia? Ahora todo el mundo recorriendo, ¿no?, el Google Maps, dándole para abajo en el cuerno de África. Pues sí, está justamente al sur oeste. Y es que resulta que en cooperación con inversores alemanes se va a poner en marcha el mayor proyecto de hidrógeno renovable del África subsahariana. Más de 10.000 millones de dólares para este proyecto, que el tema es que al final se va a instalar una capacidad de 7 gigavatios entre fotovoltaica y eólica para generar toda la electricidad para obtener hidrógeno. Prácticamente la inversión es de 10.000 millones de dólares anual, que es el equivalente al PIB ¿de qué país? De Namibia. Entonces, claro, esto a mí me surge una pregunta. ¿En realidad tenemos que generar hidrógeno verde en el sur de África para luego transportarlos en barcos al norte de Alemania? ¿Esto a ti no te recuerda a algo que se suele llamar petróleo, gas y natural? Eso es. Efectivamente, no es sino replicar un modelo que ya tenemos copiado de los combustibles fósiles. Yo la verdad que de geopolítica no entiendo. Yo me pierdo un poquito. Ya hemos tenido varias veces, hemos hablado de esto del programa, y no sé decirte si tiene sentido o no. La geopolítica es el típico tema que a todo el mundo le interesa, pero en el que nadie es experto. Y como bien sabes tú, esto es los ingredientes perfectos para irnos al bar con la cervecita, claro, y decir, nos apoyamos así, me pongo, cojo el palillo con la boca y nada, y empezamos a hablar, porque al final nos comen los chinos. Por supuesto, y los americanos, con rifles todos a pegar tiros. Entonces, yo creo que podemos profundizar más en este tema por parte de un experto que nos cuente realmente cómo funciona, cómo ha funcionado y cómo funcionará gracias como ese cambio, ¿no?, de la transición energética que estamos viviendo. Pues perfecto, pues si quieres vamos a entrevistar al experto de hoy y ahora volvemos. Hasta ahora. Y ya estamos aquí en este formato dual, Ismael y yo e Ismael. Vamos ya con nuestra entrevista. Vamos a hablar sobre este tema que es súper interesante, sobre la geopolítica. ¿Qué está pasando en el mundo? Una pregunta a la que yo nunca tengo ni idea, por eso le pregunto a gente que sepa, o a Ismael, que no sabe nada, pero por lo menos me da respuestas divertidas. ¿A que sí? Claro, totalmente. También podías leer el periódico de vez en cuando. Pero si ya te lo lees tú por mí, ¿para qué me lo voy a leer yo? Yo como mucho entro a X, esa red social donde se informa uno.
Bueno, y como hay gente que se informa muchísimo mejor que yo, hoy hemos traído a nuestro experto, que es Ignacio Urbazos. Él es investigador en el Real Instituto Elcano en el área de energía y clima. Es experto en geopolítica de la energía y cuenta con experiencia previa en el sector privado energético y otros centros investigadores como el Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de venir aquí al podcast de referencia del sector y con ganas de hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias por ese cumplido. A nosotros también nos apetece muchísimo que nos cuentes y que nos digas las respuestas que tienes a todas estas preguntas que te vamos a plantear hoy. Lo primero de todo, perdón por este formato dual, porque si ya por separado somos pesados, ahora que estamos juntos en el mismo espacio-tiempo, tiene que ser más pesado todavía. Así que bueno, intenta que no te molestemos mucho. No os preocupéis. Bueno, al final, vamos un poquito ya a hablar de la geopolítica. Prácticamente todos los días pasa algo. Yo recuerdo que desde 2020 es que no ha dejado de haber actualidad en ningún momento. O sea, todos los días ha sido como una cosa ultra trascendental. El COVID, la guerra con Rusia, que si luego las subidas de precios con el IPC, que si el gas está caro, la subida de la electricidad, que si luego baja, luego ahora con el tema de Israel, que si Irán va a subir los precios. O sea, estamos en un punto donde geopolíticamente parece que todo importa, todo está interconectado, todo es noticia. Y yo te voy a pedir un poquito que vayamos poniendo cada cosa en su sitio para intentar acercarnos a ese dibujo del estado actual en el que estamos. Y la primera pregunta, ya te la hago yo, muy básica, muy obvia, y es, vale, desde la invasión rusa de Ucrania, de todo eso que pasaba en ese momento, Europa sacaba las medidas, intentaba reducir la independencia del gas ruso, cambiaba un poquito su matriz energética, sus estructuras, sus intereses. A día de hoy, ¿en qué punto estamos? ¿Dónde se encuentra, en este caso, Europa en toda esta movida? Bueno, para hablar de la dependencia energética de la Unión Europea de Rusia, hay que tener en cuenta que era una dependencia asimétrica. Los países que antiguamente formaban parte del bloque soviético, todo lo que es Europa del Este, tenía una herencia histórica, ¿no? de la dependencia de Rusia. Estamos hablando de gasoductos que se habían construido en los años 60, 70, en un contexto geopolítico totalmente distinto y que hacía que algunos países, como por ejemplo Bulgaria, como por ejemplo los países bálticos, tuviesen solamente un suministrador, por ejemplo de gas, o que otros países, como por ejemplo la que era la Alemania oriental, tuviese oleoductos que conectaban a refinerías que no tenían ningún otro suministrador, ¿no? Entonces, durante muchos años, Europa es consciente de que tiene un problema de dependencia, pero Rusia sabe jugar sus cartas con bastante eficacia porque ofrece siempre unos precios más bajos gracias principalmente a que cuenta con recursos muy abundantes y a que es el mercado más próximo a lo que es Europa Central y del Este, ¿no? Entonces, con esto, Rusia va consiguiendo mantener esta presencia en el mercado europeo. En 2014, cuando estalla la primera crisis de Ucrania en Europa, se toman ciertas medidas. Hay países como Polonia que deciden, por ejemplo, construir plantas de GNL, los países bálticos, y otros países como Alemania que deciden seguir apostando por una relación Alemania-Rusia que generase un colchón de intereses, una serie de intereses compartidos, ¿no? que generasen una suerte de relación bueno, que nunca fuese a ser lo suficientemente beneficiosa para ambas partes como para que nunca fuese a ser rota, ¿no? Cuando llega la invasión rusa de Ucrania, Europa entra en shock. Dependíamos en más de un tercio para el petróleo, para el gas, para el carbón. Y a día de hoy, 3 años después, contra todos los pronósticos, no importamos carbón de Rusia, prácticamente no importamos petróleo ni sus derivados, y en el caso del gas natural hemos reducido en más de un 70% las importaciones de gas ruso, con una única excepción, quizá la única sombra de todo esto, que es el GNL que continúa llegando a la Unión Europea. Pero en general el esfuerzo y el resultado ha sido muy satisfactorio. Creo que podemos estar orgullosos como europeos de lo que hemos conseguido, y hay que decir que aunque hay gente que hoy critica los éxitos en la diversificación europea, hace 3 años nadie pensaba que esto se iba a poder conseguir en los plazos en los que se ha conseguido. Claro, hemos dejado de depender de Rusia, ya un poquito como yo lo veo, que ya corrígeme, para quedarnos dependiendo de Estados Unidos,
porque, bueno, tampoco es que hayamos cambiado nuestro suministro energético para convertirnos en súper limpios, sino que hemos transicionado de Rusia a depender de otros países, mayoritariamente de Estados Unidos. Justo el programa anterior lo hacíamos analizando Estados Unidos en ese entorno electoral en el que se encuentra, y un poco al final pues también se ha visto beneficiado con esto de las sanciones a Rusia, que como tú comentas son sanciones, pero bueno, sigue quedando ese gas natural licuado que entra regasificado a través de España o a través de otras regasificadoras de Europa. Y bueno, te pregunto un poco también tu opinión. El cambiar a Rusia por Estados Unidos, ¿qué es lo que ha visto Europa a través de esto? O sea, ¿cómo ha afectado a Europa? ¿Verdaderamente hemos solucionado un problema o hemos cambiado un problema por otro? Bueno, yo creo que no es tan simple como sustituir, ¿no?, uno por otro. Creo que hay más matices. La estrategia de diversificación europea tiene varios pilares. Obviamente uno es Estados Unidos, no porque sea un gran aliado, sino principalmente porque es el país que cuenta con la mayor expansión en producción de gas natural y capacidad de exportar de los últimos años. O sea, ese es realmente el factor fundamental, ¿no? Es cierto que Estados Unidos es uno de los grandes ganadores de la ruptura de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, porque acerca a Europa a Estados Unidos, incrementa su dependencia del suministro energético de Estados Unidos, acrecienta la dependencia europea en materia de seguridad de Estados Unidos, es decir, hay muchas dimensiones y es cierto que Estados Unidos es un gran ganador. Creo que sería muy simplista decir que hemos cambiado el gas ruso por el de Estados Unidos. Hemos incrementado las fuentes desde diversos puntos, ¿no? Se va a incrementar las compras de Azerbaiyán, de Qatar, de Noruega, por supuesto también de Estados Unidos, ¿no? Aquí también un poco ya buscando picarte y un poquito buscar la polémica. Luego vamos a temas más serios que los redigirá Ismael. Pero yo todavía me acuerdo, de hecho, el programa número 3 de Energía a Granel, en la primera temporada, hace ya muchos años, tuvimos a Borja de Memorias de Pez, hablando también un poquito de geopolítica, de qué estaba pasando en ese conflicto Rusia-Ucrania. Y hablábamos de cosas como el Nord Stream, el accidente del Nord Stream. Recordemos que es ese gasoducto que conectaba el norte de Alemania con Rusia, que de repente un día pues explotó. No se sabe bien por qué. Yo te pregunto, ¿sabemos algo más? Por lo menos el público general, ¿sabemos algo más de qué pasó? Obviamente es muy complicado decir fue tal o fue Pascual. Como tú dices, pues Estados Unidos le vino muy bien, pero tampoco estoy apuntando a decir no, fue una conspiración de Estados Unidos. Te pregunto, ¿eso al final quedó en el olvido? ¿En qué ha quedado eso que fue tan catastrófico y tan señalado? Bueno, yo creo que es uno de los grandes temas, ¿no?, de esta crisis energética y del enfrentamiento entre la Unión Europea y Rusia. Hay dos grandes teorías acerca de quién es el causante del sabotaje de Nord Stream, ¿no? La primera teoría, y la que surgió en las primeras semanas, que apuntaban a la autoridad de Rusia, bueno, pues decían la justificación estaría en que Gazprom, que es la empresa estatal rusa que vende todo el gas a la Unión Europea, tiene unos contratos de suministro a largo plazo que tiene que cumplir, porque esto es algo que muchas veces a la gente le sorprende, pero los contratos siguen estando en vigor entre Gazprom y los diferentes compradores europeos. El gas ha seguido fluyendo por Ucrania y sigue fluyendo por Ucrania pese a la guerra, gas ruso. Bueno, pues uno de los argumentos era que como Rusia quería cortar el gas a la Unión Europea, iba a destruir Nord Stream y con ello se podía invocar una cláusula de fuerza mayor que lo que hace es suspender los contratos y entonces protegía a Gazprom frente a futuros arbitrajes. Esta era la teoría que se planteó inicialmente, pero luego con el tiempo pues bueno, han ido saliendo evidencias. Ninguna realmente cierra el debate sobre que podría haber sido una actuación por parte de los servicios secretos de Polonia con Ucrania, una operación de sabotaje que vendría, y la justificación aquí estaría en asegurar que Alemania ya no tiene incentivos para volver a acercarse a Rusia, porque la realidad es que si el Nord Stream estuviese disponible y Rusia reanudase los envíos de gas en las cantidades que tenía la capacidad de Nord Stream, que era un gasoducto enorme, la crisis energética alemana se terminaría de un día para otro, ¿no? Entonces esto sí que tendría un efecto, bueno, pues muy tentador para una Alemania que se encuentra en una situación de crisis casi existencial, ¿no?, con un problema en su industria, con un problema en el sector energético ya casi de identidad.
Entonces, estas dos teorías compiten entre sí. Yo no tengo ninguna evidencia para decir cuál es más probable que la otra, pero es cierto que la posición polaca en los últimos meses, bloqueando las investigaciones alemanas sobre el sabotaje, impidiendo la extradición de un ciudadano polaco a Alemania para que le investigaran por una posible participación en el sabotaje, hace sospechar, ¿no?, que podría haber habido algún tipo de participación de Polonia y de Ucrania en esta operación. Yo recuerdo, además me hizo mucha gracia, porque justamente el día después del Nord Stream me llamaron de una entrevista que tú me pasaste de un canal de televisión y me dijeron, oye, vamos a hablar del Nord Stream. Y yo digo, perfecto, me lo preparo, me busco la importancia, los gigavatios hora de gas que fluye, y de repente me pregunta, oye, ¿pero quién ha saboteado el Nord Stream? Y yo me quedé como, ¿cómo quieres que te lo diga? O sea, es imposible saberlo. Pero bueno, aparte de esa anécdota, que es lo que demandaba... Porque, a ver, también esto de la geopolítica se presta mucho a hablar sin saber. O sea, yo creo que es el mejor tema del mundo para hablar sin saber. Entonces, claro, pues estarán acostumbrados a tertulianos que vayan y digan, tú cuéntame la milonga que tú quieras, tanto si es verdad como si no. O sea, a mí me interesa vender. Y claro, no es eso lo que buscamos nosotros. Y bueno, vamos a intentar cerrar el tema del gas y el futuro de las importaciones de gas natural licuado que vienen de Rusia, porque viene otro paquete de sanciones. En este caso, ¿tú cuál crees que va a ser un poco la dinámica en los próximos meses respecto a esas importaciones? ¿Va a haber una diversificación en desde otros países? ¿O cuál va a ser un poco la dinámica? Porque como tú bien dices, hay una dependencia muy grande a ese gas barato que fluye y sigue fluyendo, pero no ha dado tiempo como tal a descarbonizarse a las industrias alemanas, que lo que han hecho directamente es cerrar temporalmente o estacionalmente. Entonces, bueno, ¿qué opinas en este sentido? En el caso del GNL ocurre algo que es, que hay intereses, ¿no?, que en ocasiones se sobreponen y que hacen que sea muy difícil tomar una decisión. Hay que tener en cuenta que las exportaciones de GNL de Rusia son parte de contratos a largo plazo de empresas europeas con nombre y apellidos, que todos sabemos cuáles son, y que son contratos que se alargan pues varias décadas en el tiempo y que en general, pues por la forma en la que están formulados, están indexados al petróleo y no al gas, han sido bastante lucrativos para estas empresas, ¿no? Entonces estas empresas lo que dicen es, yo hasta que no se me prohíba traer el gas ruso voy a seguir trayéndolo, como es lógico, porque yo me debo a mis accionistas y no me debo a los intereses geopolíticos de ningún país, ¿no? Otra cosa es que yo reciba una orden de mis autoridades de que tengo que dejar de comprar este gas y de que tengo que desviarlo o que tengo que tomar medidas al respecto. Entonces, hasta que no se tome una decisión en firme por parte de la Unión Europea, esto no va a ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que para tomar una decisión en materia de sanciones se requiere unanimidad en el Consejo de la Unión Europea. Es decir, todos los países, los 27, tienen que votar a favor, ¿no? Con que haya un no, ya se bloquea esta medida por el tipo de regulación que es, ¿no? Entonces, bueno, los países europeos han encontrado además en Hungría la posibilidad de culparlo de cualquier bloqueo. Sabemos que Hungría no tiene ningún interés en el GNL ruso, pero aún así estas votaciones se están bloqueando. Y lo que hizo la Comisión fue establecer un mecanismo por el que los países podían prohibirlo a nivel individual. Pero claro, ningún país quiere prohibirlo a nivel individual si eso va a implicar que el GNL se manda a otro puerto para el beneficio de otra empresa, ¿no?, que en ocasiones, bueno, pues tiene relaciones muy cercanas al Estado o directamente participación pública, como es en el caso de algunas, ¿no? Que recordemos, el GNL, o sea, vamos, lejos de ser un combustible con el que se comercia y demás, o sea, es casi una commodity que está sujeto a un mercado especulativo inmenso. O sea, me acuerdo hace 2-3 años veía las estadísticas y me lo voy a inventar un poco, corrígeme si me equivoco, pero a nivel que 4 de cada 5 transacciones en los mercados de gas natural se daban entre agentes que no tienen capacidad ni de transporte ni de almacenamiento de gas natural. O sea, es puramente especulativo. Es más, si nos ponemos... yo es que sigo a un tipo en Twitter que es periodista de Bloomberg, que se llama Stefan Stepaczynski, porque es polaco, lo estoy pronunciando fatal, y el tipo se dedica a seguir buques metaneros y tú ves cómo salen me lo voy a inventar, de Argelia o de Singapur,
empiezan a ir hacia Europa, a mitad de camino los compra otra empresa, se dan la vuelta, luego se vuelven a dar la vuelta otra vez y se van hacia Irán, luego vuelven otra vez hacia Europa, o sea, a lo mejor se compran 3, 4, 5 veces hasta que llegan a puerto, o sea, estamos hablando de un mercado que es altamente especulativo, con un precio muy volátil, afortunadamente ahora un poquito menos, pero sí que no son tomates, o sea, es un producto de una especulación altísima, o sea, no sé si a ti eso te parece normal, pero a mí siempre me ha llamado la atención, vamos. Bueno, de hecho, los grandes ganadores de la crisis energética como tal han sido aquellos actores que tenían contratos a largo plazo comprados de gas de Estados Unidos, que están indexados al precio del gas en Estados Unidos, que es una 10ª parte que en Europa, y luego podían traerlo hasta Europa y tenían contratada capacidad de regasificación en terminales europeas. Estos han sido los grandes ganadores que realmente se sabe quiénes son porque son los que se llamaban en su día los portfolio players. Y el tema de la especulación y la liquidez es una paradoja, ¿no? Porque la Unión Europea estuvo apostando por mercados muy líquidos que permitiesen un descubrimiento de precios muy eficiente durante muchos años, el famoso TTF, ¿no? Que ahora todo el mundo conoce en Países Bajos. Eso es una creación y una apuesta de la Comisión, y de repente con la crisis energética la Comisión se ha dado cuenta, y el informe Draghi apunta a ello, a que hay tanta liquidez que hay oportunidad para los especuladores. Ha ocurrido lo mismo con el precio del carbono, ¿no? Cuando haces mercados muy líquidos, con pocas restricciones, principalmente financieros y no físicos, pues aparecen actores que son capaces de optimizar sus operaciones, sacar una renta sin generar necesariamente un beneficio social, ¿no? Por su participación en estas operaciones. Y podríamos detenernos mucho más a hablar de GNL, pero hablando de especuladores, vamos a pasar a la OPEP, que para quien no lo sepa, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y sobre todo darnos un poco, bueno, para quien haya más o menos, pues si mucha gente no, el sector energético está en renovables, está en eficiencia, pues bombas de calor, ¿no? Es un sector muy amplio, pero cuéntanos un poco qué es la OPEP, cómo se originó y cuál es su importancia a nivel geopolítico. Bueno, la OPEP es uno de los grandes actores y uno de los grandes fenómenos del siglo XX en la geopolítica en general, y no ya solo la de la energía, ¿no? La OPEP se forma en 1960 entre los principales países productores de petróleo y países en desarrollo, ¿no? Con un claro carácter anticolonialista y antiimperialista. Los grandes países fundadores y líderes de la OPEP, por simplificarlo, pues son Venezuela, Arabia Saudí, Irán e Irak, ¿no? Estos 4 países que son grandes productores de petróleo. Y la OPEP básicamente es un cártel que organiza a productores con la idea de gestionar el mercado. Ellos se autodenominan gestores de mercado, pero bueno, en definitiva es un cártel que lo que busca es elevar los precios para maximizar su renta petrolera. Y digo que ha sido uno de los grandes fenómenos del siglo XX porque la OPEP se considera, o lo que es la forma en la que la OPEP permitió el cambio de propiedad del petróleo, que antes era de empresas europeas en países en desarrollo y pasó a estar controlado por estos países, se considera la transferencia de renta más grande de la historia. Es decir, el hecho de que los países en desarrollo tomaran el control de su petróleo y pudieran definir unos precios con los que obtener unos ingresos, los famosos petrodólares, se considera que ha sido una de los mayores motores de transferencia de renta de países desarrollados a países en desarrollo. Entonces la OPEP en definitiva es un actor que es capaz de determinar los precios del petróleo reduciendo su propia producción y estableciendo cuotas, y no solo los del petróleo, porque por ejemplo en los años 80 la OPEP decidió que el gas natural se iba a pagar a partir de un precio determinado por el petróleo, y por ejemplo España pasó a pagar a Argelia el triple por el gas natural por una decisión de la OPEP. Claro, entonces, teniendo la importancia, ¿no?, que tiene, yo entiendo que todos esos países tienen sus propios intereses entre ellos y siempre puede haber divisiones, puede haber tensiones. ¿Qué impacto puede tener alguna digresión o algún no acuerdo entre los países para los consumidores, al fin y al cabo, o los países que están fuera de la OPEP? Bueno, la OPEP normalmente se llegan a acuerdos, pero en ocasiones ha llegado a haber problemas, ¿no? Por diferentes intereses. El caso más famoso pues fue el año 2020, cuando por la crisis del COVID se paraliza el mundo, se paran los vuelos, el transporte en general, ¿no? El consumo se reduce muchísimo, el consumo de petróleo, y la OPEP hace una reunión. La OPEP Plus, que es la parte, ¿no?, de la OPEP en la que ya se incluye a Rusia y otros
países asiáticos y otros países productores, no se llega a un acuerdo y entonces Arabia Saudí dice, bueno, pues voy a inundar el mercado de petróleo ofreciendo unos descuentos de 10-20 dólares por barril, y lo que vimos fue los famosos precios negativos en Estados Unidos, un colapso de los precios en general y una señal, un golpe de fuerzas, un golpe sobre la mesa por parte de Arabia Saudí diciendo, si no llegamos a un acuerdo, yo tengo la capacidad de inundar el mercado, de hundir los precios y de generar una crisis fiscal, política y social en todos los países productores. Y por eso cuando hay un desacuerdo se producen las temidas guerras de precios, ¿no? Que es que se inunda el mercado de petróleo hasta que se vuelve a la mesa de negociaciones, normalmente con los países fuertes como Arabia Saudí, con las cartas, ¿no? Con fuerza para negociar y imponer sus intereses. No, la verdad que esto es muy interesante todo lo que dices de inundar el petróleo, porque también tiene la capacidad de reducir la oferta, ¿no? Digamos, pues como bien comentas, ¿no? En aspectos o en algunos momentos donde la demanda se reduce y la oferta es excesiva y hay un abaratamiento de precios, también tienen, ¿no?, esa capacidad de reducir la producción para que los precios vuelvan a subir y ellos, las empresas, ¿no?, implicadas o los estados, no noten como tal una fluctuación en los precios, ¿no? Entonces, si nos ponemos en la situación de que hay otros países petrolíferos que no afectan a la OPEP, ¿cómo pueden competir también en precio, ¿no?, e inyectar crudo a los mercados? ¿De qué depende? Bueno, la OPEP funciona con un sistema de cuotas, ¿no? Y más o menos ellos controlan cerca de entre un 40 y un 50% de la producción mundial, ¿no? Y además es un 40-50% de la producción mundial que se exporta principalmente porque son países exportadores. Entonces, gestionándolo de esta manera, ¿no?, ellos son capaces más o menos de mantener los precios en el rango en el que ellos lo desean. El gran enemigo de la OPEP ha sido el fracking. Estados Unidos pues ha sido capaz de desarrollar una tecnología totalmente novedosa que ha permitido disparar la producción de Estados Unidos. En cuestión de una década y media, Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de gas y de petróleo, y esta es la mayor pesadilla para una organización como la OPEP, en la que ve que cada vez que recortan producción y consiguen incrementar un poco los precios, lo que están haciendo es mandar señales a todas las empresas de fracking en Estados Unidos para que sigan produciendo, sigan invirtiendo. Y el fracking, además, por las características que tiene, ¿no?, un proyecto convencional de petróleo tiene un ciclo de vida de 20-30 años, el fracking tiene un ciclo de producción de 4 años. Entonces, cada señal que manda la OPEP de que los precios se van a mantener elevados, se produce una oleada de inversión por parte de lo que se llaman los fraqueros, ¿no? Todas las empresas que son empresas pequeñas, es un mercado súper atomizado, donde hay casi competencia perfecta, hiper eficiente, y además con toda la legislación de Estados Unidos, donde te mandan a tu casa y si hay una crisis se despiden a todos los trabajadores y luego se vuelven a contratar si es necesario. Capitalismo extremo, pero hiper eficiente. Y la OPEP está sufriendo en sus carnes la aparición de un nuevo actor como es Estados Unidos, el fracking y un mercado cambiante, ¿no? Pues es muy interesante, y ahora vamos a la parte, ¿no?, de cómo ve la OPEP lo que está sucediendo, ¿no?, la transición energética. En este caso no solo es el fracking, que probablemente, como comentas, pues se irá con ese ciclo de vida de 4 años, se irá inyectando inversión por parte de Estados Unidos en función de quién gane, da igual. En Estados Unidos el petróleo es el rey, ¿no? ¿Cómo se ve la transición energética desde la OPEP? ¿Es un riesgo o es una oportunidad? Porque muchos de los partidos, iba a decir, madre mía, de los países que están dentro también tienen que descarbonizarse o han firmado el acuerdo de país que se pueden salir o pueden entrar. Es vinculante hasta que uno no quiere que sea, ¿no? Pero ¿cómo ven la transición energética? ¿Es un riesgo o es una oportunidad también para los países de la OPEP? Realmente los países de la OPEP hasta el Acuerdo de París, hasta 2015, eran literalmente negacionistas del cambio climático y consideraban que todo esto era una patraña. Sí. y bueno, se dedicaban principalmente a obstaculizar. O sea, en las negociaciones climáticas ellos obstaculizaban las conversaciones e intentaban, ¿no?, que no prosperaran. En un momento dado se dan cuenta de que ya la evidencia científica es tan clara que no queda otra que aceptar que va a haber una reducción de la demanda de petróleo y que se tienen que adaptar al nuevo mundo. El gran problema de la OPEP, y esto es un poco una paradoja, ¿no? Los países de la OPEP generalmente son petroestados, es decir, países que dependen en un 90%, en un 80% de la venta de petróleo para sus ingresos fiscales. Ellos no tienen impuestos a sus ciudadanos.
Si tú vas a Emiratos Árabes, no existe el IRPF, prácticamente no existe el IVA, los están introduciendo ahora. Solo hay criptobros. Solo hay criptobros, precisamente por eso, ¿no? Y esto ha generado un modelo de Estado en el que el ciudadano no tiene derechos políticos porque no los tiene, pero tampoco tiene apenas responsabilidades, porque fiscalmente es prácticamente inmune, ¿no? No hay ningún tipo de imposición sobre él. Entonces esto ha generado un modelo de Estado en el que el ciudadano no espera no pagar nada a cambio de recibir una serie de servicios que vienen financiados por el petróleo. En el momento en el que la renta del petróleo se acabe, tienes que empezar a poner impuestos a estos ciudadanos. Y estos ciudadanos se pueden empezar a preguntar este modelo de monarquía absolutista, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes miedos de la OPEP es no transformarse a tiempo y ver sus monarquías, que son un tipo de régimen muy particular, colapsar, ¿no? En cualquier caso, hay una cosa que se llama la paradoja de la abundancia en ciencia política, y es que existe evidencia en la literatura de que los países más ricos en recursos naturales, y en concreto en petróleo, tienen tendencia a ser más autoritarios, a sufrir más guerras y a tener economías menos diversificadas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es una oportunidad en el sentido de que pueden salir de lo que se llama, ¿no?, la maldición del petróleo, pero al mismo tiempo presenta unos desafíos enormes y la posibilidad de que estos países entren en colapso de sus sistemas políticos, ¿no? Sí, justamente lo que comentabas de Arabia Saudí me estaba recordando a lo de Brunei, porque Brunei también es un petroestado y lo que hicieron fue pagar una renta, un ingreso básico a sus habitantes para que no se dedicaran a hacer nada, pero como tampoco se quejaran de la monarquía como tal, entonces no hubiera ninguna tensión, mientras ellos con el dinero de los ingresos del petróleo pues iban recibiendo esas rentas. Entonces, te voy a pasar la palabra porque todo esto tiene una implicación geopolítica y quiero que tú la expongas. Capital de Brunei, Bandar Seri Begawan. O sea, nombre más guapo de una capital no hay en el mundo. O sea, me parece un dato que hacía falta comentar. Era necesario. Yo lo que te quería comentar es, dentro de estos petroestados, ¿no? Estos estados que obviamente son muy autoritarios, que viven del petróleo, que están fundamentados en una economía fuertemente basada en los combustibles fósiles, ¿cómo casa esto con que la COP, la Conferencia Internacional de Naciones Unidas del Cambio Climático, el año pasado fuera en Emiratos Árabes Unidos y este año en unas poquitas semanas va a ser en Azerbaiyán? Por ejemplo, en la COP en Emiratos Árabes Unidos se dijo por primera vez en la historia del ser humano, se llegó a un acuerdo entre todos los países del mundo donde se dijo claramente tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles. ¿Qué intención hay detrás de eso? O sea, ¿qué intención? Obviamente aquí también hay un greenwashing, ¿no? Y hay un interés político de dar imagen y bla, bla, pero ¿cuánto de verdad o qué enmascara todo esto? Porque es muy fuerte que en un estado que dices tú tan basado en combustibles fósiles y donde el petróleo es prácticamente el centro de todo, que justamente desde ahí se diga por primera vez en la historia todos los países a la vez tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles. O sea, ¿qué implicaciones tiene esto? Es bastante paradójico, pero bueno, yo creo que demuestra que ellos, los países productores, se están dando cuenta de que si no toman la iniciativa de transformarse, se van a quedar atrás y las consecuencias van a ser mucho peores, ¿no? Además, ellos sostienen un argumento que es: nosotros somos los productores más baratos, los que más tamaño, los últimos productores vamos a ser nosotros por escala y por costes, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, tenemos todavía 30, 40 años para continuar produciendo combustibles fósiles y además en muchos casos siguen creyendo en tecnologías como la captura de carbono, que bueno, es una tecnología cuyo recorrido pues está siendo mucho más limitado y decepcionante de lo que se pensaba, pero bueno, hay países como por ejemplo Qatar, donde dicen vamos a producir hidrógeno azul, vamos a producir amonia con captura de carbono, la vamos a exportar y vamos a ser capaces de transformar nuestro sistema petrolero en uno bajo en carbono, economía circular de carbono. Es decir, se están adaptando a la nueva realidad y están intentando anticiparse a los desafíos que pueden venir de un mundo que se descarboniza mucho más rápido de lo que ellos pueden prever y gestionar. Vale. Aquí, dentro de toda esta evolución que tú planteas, que obviamente ellos son los primeros que saben que se va a acabar el petróleo, que tienen que plantear unas nuevas estrategias, como tú mismo has conectado, me interesa mucho esta visión que nos pones del hidrógeno, porque dentro de
todo este cambio geopolítico hacia las renovables, la descarbonización y todo esto, el hidrógeno al final juega un papel clave en todo esto. Nos guste más o nos guste menos el hidrógeno, está claro que es una herramienta que van a tener todos estos petroestados para seguir operando de la misma manera, es decir, seguir teniendo un combustible que a partir de ahora será el hidrógeno del color que tú quieras, meterlo en un barco y lanzarlo, o meterlo en un gasoducto y lanzarlo para donde tú quieras, que es como han ido operando ellos en todo este tiempo. Ahora, ¿qué limitaciones tiene esto? O sea, obviamente, si les dieras a elegir a todos los petroestados, a todos los países fuertemente exportadores de combustibles fósiles, para ellos vamos a seguir quemando combustibles fósiles hasta que nos muramos todos, pero como saben que tiene un fin, están intentando adaptarse, o sea, porque no son tontos básicamente. Entonces, ¿cómo ves tú esta transición que ya la has ido pintando un poquito, pero te digo, llegando un poquito más allá, o sea, ¿hasta dónde crees que llega esto? ¿Están un poco tirando barro a la pared a ver si funciona esto, a ver si captan inversores o lo que sea, o verdaderamente están cambiando sus estrategias de forma notoria? Bueno, hay algún caso de éxito, ¿no? El caso de Dubái es el caso más claro, ¿no? Es un país que, bueno, es un emirato que se le acabó el petróleo en un momento dado, porque en Emiratos Árabes Unidos el petróleo lo tiene Abu Dhabi, a Dubái se le acabó y se dedicó a invertir en turismo, logística y sistema financiero con rasgos islámicos, ¿no? Para ser un poco el hub de la región. Esto ha sido exitoso realmente. Ahora bien, ¿se van a poder transformar todas las economías como lo ha hecho Dubái? Probablemente no. Y el caso del hidrógeno es muy bueno para ilustrarlo. Hay una cierta fe, y yo creo que también, bueno, es un poco ilusorio, en pensar que el hidrógeno puede sustituir la renta petrolera. Esto es imposible, porque el petróleo, como he dicho antes, ha generado una renta inigualable en el mundo, en gran parte porque sus productores se han coordinado para mantener un precio muy alto y porque todavía, si uno lo piensa, no hemos encontrado un sustituto al petróleo. Ahora, después de más de 100 años de historia del petróleo, empezamos a hablar de coches eléctricos. O sea, la demanda del transporte, que es la principal de petróleo, sigue siendo central y es práctica y ha costado muchísimas décadas poder sustituirla, pese al empeño de todos los países desarrollados en intentar encontrar una alternativa, ahora por motivos climáticos, antes por motivos económicos o geopolíticos. Por lo tanto, creo que va a ser complicado, y en el caso del hidrógeno, honestamente, veo muy difícil sustituir la renta petrolera por una renta, digámoslo así, de convertirte en un electroestado, ¿no? Principalmente por un motivo, porque la transición energética es intensiva en instituciones. Y estos países normalmente lo que les falta es mercados bien regulados, sistemas financieros con capacidad de ofrecer liquidez, estabilidad política. Perdón, Sí. Yo es que soy medio tonto, entonces, ¿qué significa intensiva en instituciones? Me refiero a que antiguamente, ¿no? la clave del petroestado era en tener el recurso fósil, tener la materia prima. Ahora lo que necesitas es instituciones que permitan instalar, desarrollar un mercado de energías renovables que te permita descarbonizarte. Por eso Marruecos tiene todo el sol y el viento del mundo y sigue teniendo una 20ª parte de las renovables que tiene España, precisamente porque es una cuestión de instituciones, una cuestión social mucho más compleja, que no es tan simple como clavar en el suelo y sacar millones de toneladas de petróleo. Claro. Ahora es muy interesante lo que se está dando en muchos estados, sobre todo en el norte de África, como bien comentas, o por ejemplo hay varios proyectos en Namibia donde se suele invertir, ¿no? Un país, bueno, puede ser Alemania, un país del norte de Europa, donde suele hacer una coinversión junto con el Estado, obviamente pues financiado también con alguna propiedad, alguna empresa privada, ¿no? del norte europea, donde al final donde hay un montón de proyectos que puede ser generación de hidrógeno verde para transportarlo por hidroductos virtuales, que no es otra cosa que meterlo en un barco para transportarlo al norte y luego regasificarlo, ¿no? en Alemania, por ejemplo. Y esto es algo que al final se está intentando proyectar a día de hoy en el norte de África o en Namibia. Hay varios proyectos donde tiene que irse allí toda la infraestructura, instalar renovables en un desierto donde no hay nada realmente de logística para instalar. Tienes que llevar los camiones, tienes que llevar los barcos. Luego poner allí una hidrogenera, o electrolizadores para generar el hidrógeno con agua desalada en países que sufren un estrés hídrico muy elevado. ¿Tú qué futuro ves en realidad a todos estos macroproyectos que ahora se llaman mucho? Pues no, colonización energética, pues bueno, cada uno que lo defina como quiera, pero ¿ves en realidad que estos proyectos puedan ser una realidad y que puedan
obtener países centroeuropeos hidrógeno verde competitivo para sus industrias? Yo lo veo muy difícil, primero de todo por motivos técnicos que no voy a entrar porque es un tema que no conozco, pero bueno, la termodinámica del hidrógeno es conocida, es muy complicada, ¿no? Conseguir producir hidrógeno y llevarlo de forma eficiente y a un coste económico razonable a Europa es muy difícil, pero principalmente por una cuestión política e incluso moral, ¿no? O sea, a mí en cierto modo me parece lo que propone Alemania, deslocalizar tus problemas de aceptación social con las renovables a otros países que no tienen la capacidad, su sociedad, de oponerse a ese desarrollo renovable. O sea, cuando hablamos de Namibia, hablamos de, por ejemplo, el proyecto de Namibia es un proyecto de varios gigavatios de energía solar y eólica que en Alemania sería imposible, porque la oposición social y no pasaría ni un solo criterio, ¿no? de regulación ambiental. Y además me recuerda al caso de Desertec, que no sé si lo conocéis. No, Desertec. ni idea. Desertec es un proyecto que surgió en 2006, al inicio de las renovables, y que era básicamente producir energía solar de CSP, la solar térmica, ¿no? En el norte de África y exportarla al resto de Europa. Fue un proyecto... Sí, eso sí lo escuché con un enlace HVDC, sí. Efectivamente. Los tuve, pero claro, un poco una locura. Pues me parece la misma locura, solo que 20 años después, pero los mismos protagonistas, ¿no? Que son los alemanes intentando encontrar una forma de escapar de su problema, ¿no? Que tienen con una industria pesada para la que no tienen una energía sostenible. Como siempre, los alemanes yéndose al sur a buscar sol, ¿eh? Es que no cambian la estrategia. Vale. Efectivamente. Aquí, no sé si tú querías comentar algo más del hidrógeno. No, la verdad que yo creo que próximamente hablaremos muy en detalle de ello, así que no... Vamos a adelantar ya que el próximo programa va un poquito más en detalle sobre el hidrógeno. Y un poco cambiando de tema, porque no quiero dejar de preguntarle a Ignacio todas las preguntas que quiero, porque es súper interesante la charla esta que estamos teniendo. Vamos a cambiar de tercio hacia la que probablemente, o el que probablemente es el mayor debate en torno a la transición energética, por lo menos en Twitter. Yo fuera de Twitter no lo sé, pero en Twitter lo es, y son los minerales, la extracción de minerales necesarios para las energías renovables. Un poco hemos ido contestando estas preguntas, pues, por ejemplo, cuando hablamos con Héctor de Lama sobre la energía solar, o cuando hemos hablado con Fernando Follo sobre pues el cuánto de intensivos en términos de uso de minerales son las energías renovables, pero a ti ya te lo quiero preguntar desde un punto de vista más geopolítico, y es, obviamente aparecen nuevos materiales, minerales críticos para la transición energética. Me fijo en el litio, también podríamos hablar del cadmio, del cromo, de, bueno, muchos nuevos minerales que ya existían, pero que ahora su demanda va a subir. Yo soy alérgico al cromo, por cierto. Por si alguno lo sabe, yo soy alérgico al cromo. Si lo quiere matar a los de fútbol. A los de fútbol, efectivamente. Otro día cuento cómo me enteré que soy alérgico al cromo. Vale, aquí, ante todos estos materiales, obviamente, el tablero casi que se flipea, el tablero cambia, aparecen nuevos productores, nuevas demandas, nuevos agentes. De repente, Bolivia, que nunca ha sido un país central por sus recursos, ahora de repente tiene la reserva de litio más grande del mundo y pasa a ser un jugador clave en la transición energética. ¿Cómo está cambiando el tablero de juego todo esto? Los minerales estratégicos van a tener un papel importante en la futura geopolítica de la energía, pero no se va a parecer en absolutamente nada a la de los combustibles fósiles, ni en importancia, ni por su naturaleza. Y lo voy a intentar explicar brevemente. Los combustibles fósiles son flujos. Para que tu ciclo combinado o tu coche funcione, necesitas un flujo constante del combustible fósil que necesites. Los minerales estratégicos son existencias o stocks. Tú lo necesitas una vez para hacer la instalación de tu turbina, de tu panel, de tu batería, lo que quieras. Es decir, si España cumpliese el PNIEC en 2030, ¿no? El que tenemos planeado, imaginémonos que China nos cortase el suministro de todos los minerales críticos. Tendríamos un problema de desarrollo renovable, pero no tendríamos una crisis energética como la que tendríamos si se hubiese cortado el petróleo o el gas de forma fulminante de un momento a otro, ¿no? Entonces son dependencias diferentes. Son dependencias diferentes que no las hacen menos relevantes, y sobre todo en el caso de los minerales, el gran problema es que se está concentrando gran parte, no tanto de la producción, que también, sino de su refino y transformación posterior en China, y por parte de empresas estatales que tienen una estrategia coordinada
y que lleva mucho tiempo desarrollándose y frente a la que Europa y Estados Unidos en general no ha hecho mucho por evitar y por diversificar, ¿no? Claro, aquí, bueno, no sé si quieres comentar. Aquí, yo no lo he nombrado, lo has nombrado tú, a China, que es como la gran palabra, ¿no? De todas estas discusiones que se tienen también en Twitter sobre el futuro de las energías renovables, que si China, que si no sé cuánto. No te he preguntado por China todavía. ¿Qué pasa con China? Pues, no sé, te dejo como si fuera yo la pregunta más intelectual que he hecho en mi vida, ¿eh? ¿Qué pasa con China? Y ya tú contestas lo que te dé la gana. Pues, claro, la pregunta es obvia. China es, pues, el mercado más grande del mundo. Es un gigante energéticamente hablando en todos los sentidos. ¿Cómo está cambiando el panorama también? Bueno, yo creo que lo que ha hecho China en materia de energías renovables, también en minerales, ¿no? Pero en particular en las energías renovables, pues ha sido una de las grandes revoluciones del siglo XXI, ¿no? Que ha sido reducir los precios de todo lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica y la electrónica a un nivel que ha hecho posible la transición energética. Realmente, si no tuviésemos el precio de los paneles solares al que lo tenemos hoy, sería muy difícil plantear los escenarios tan ambiciosos que tenemos de despliegue renovable. Y es cierto que el ascenso de China ha sido a costa principalmente de un actor, que ha sido la Unión Europea. La Unión Europea, cuando plantea la estrategia de transición energética, piensa, yo soy pobre en recursos fósiles, lo que voy a hacer es ser el líder del mundo descarbonizado en tecnología, en innovación, y ese sitio nos lo ha quitado China. Y los europeos tenemos que aprender de lo que han hecho bien los chinos, que tiene mucho que ver con regulación, planificación a largo plazo, formación de personal, y China está posicionada para ser el gran líder del mapa geopolítico del siglo XXI, un mapa descarbonizado donde la clave está en la tecnología y no en el recurso. Claro, en esto es muy interesante porque lo comentas y justamente, o sea, China es un estado que obviamente puedes hacer planes quinquenales con una estrategia a largo plazo que nadie te va a toser, es decir, vas a ir a apostar con un banco central que te va a apoyar a nivel de inversión en casi todo, ¿no? Lo que te dé una productividad y una rentabilidad. En caso de Europa tenemos a 27 estados, cada uno de su padre y de su madre, que obviamente los recursos son totalmente diferentes, las ideologías son totalmente diferentes, las historias son totalmente opuestas. En este caso, Europa ahora intenta ganar independencia, ¿no? Con una regulación mucho más fuerte, porque esto siempre hay que recordarlo, a nivel medioambiental que China. Obviamente nosotros también tenemos recursos de minerales críticos, pero están protegidos en algunos casos por legislación. ¿Cómo crees que la Unión Europea, con este Mineral Raw Act, que es un reglamento de minerales críticos, ¿no? Con el que Europa, para quien no lo sepa, quiere reducir la dependencia de China y de otros actores, ¿crees que va a funcionar o crees que llega demasiado tarde? Ojalá funcionase y ojalá tuviese éxito, pero me temo que va a ser papel mojado, una estrategia más por parte de la Comisión que no tiene la atracción suficiente, empezando porque establece un objetivo que es el 40% del suministro de minerales tiene que ser proveniente de la Unión Europea. Parece un objetivo bastante razonable, pero no es vinculante. Es decir, ya te estás marcando un poco tu propio nivel de ambición, ¿no? Y bueno, en general en Europa tenemos un problema ya no solo de regulación, sino de aceptación social de la minería, que no la queremos en nuestro continente y en muchas ocasiones no la queremos bajo ningún concepto, ¿no? Porque no queremos la mina de litio a cielo abierto, que es razonable, pero tampoco queremos la subterránea y entonces no queremos nada y entonces no podemos tener nada y entonces estamos condenados a depender de otros. Yo soy bastante pesimista con un posible renacer minero en la Unión Europea, porque creo que la capacidad de movilización social frente a estos proyectos es tan grande que la va a terminar bloqueando de forma sistemática. Me refiero, si hemos tenido, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, que tenemos problemas de oposición a la instalación de renovables, o sea, obviamente, contra toda la minería, pues sobre todo en los países desarrollados hay una posición también súper fuerte. Que bueno, que es verdad, que es un poco... Podríamos debatir sobre si es algo hipócrita o no, porque al final no lo estás minando en tu tierra para minarlo en un país tercermundista. Y la cultura geopolítica, ¿no? Claro, eso es que hay más geopolítica. Claro. De Europa, o sea. Que hay más geopolítica que eso. Entonces, bueno, pues también entiendo que en otros países en vías de desarrollo, pues los mineros tienen menos derechos, tienes que fijarte en menos cosas en cuanto a seguridad laboral, cobran menos, y también pues al final es un pacto entre empresas y países, ¿no? Oye, yo no te pongo la mina aquí en la puerta de tu casa, sino me voy a X país
Y así, pues bueno, si se mueren un par de mineros no pasa nada. Así que supongo que también es algo que se ve en todos los aspectos, vaya. Pero bueno, eso quizás está un poco más fuera del debate. Voy a hacer un poquito recapitulación de todo lo que hemos hablado, porque hemos empezado hablando del gas, luego hemos seguido hablando del petróleo, hemos transicionado hacia qué hay después de los combustibles fósiles, hemos hablado del hidrógeno, hemos hablado de los nuevos materiales de cara a la transición energética, esas nuevas tecnologías, con China como actor central, un poco cerrando todo el círculo. Y ya, porque se nos acaba el tiempo, quiero hacerte, Ignacio, la pregunta estrella de este programa, en la cual te vamos a dar poderes mágicos, te vamos a dar la varita mágica de energía granel para que pues pongas tú las soluciones que creas oportunas. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre decimos que no es tampoco, te damos una varita y tú haces lo que quieras para arreglar el mundo. Pero claro, hablando de geopolítica, ¿cómo no te voy a dar la varita para que arregles el mundo? Entonces, vamos a intentar acotar un poco estos poderes mágicos que te doy y solo puedes ajustar geopolíticamente el mundo para realizar una transición energética de forma justa, de forma sostenible y de forma correcta. ¿Tienes poderes mágicos? ¿Qué crees que le hace falta al mundo para corregir todo esto? Pues en este mundo tan complejo y fragmentado, donde hay un gran milagro, que yo creo que es un gran milagro, que es que todos los países del mundo, prácticamente todos los países funcionales del mundo, se han puesto de acuerdo en los acuerdos de París con un objetivo común de descarbonizarse, pese a las enormes diferencias, pese a la fragmentación. Ojalá seamos capaces de desarrollar un marco de financiación que permita una transición energética rápida, un despliegue renovable rápido en los países en desarrollo y que permita sacar de la pobreza energética a los millones de personas que todavía están ahí. Y lo bueno de esta varita mágica, es que no hace falta magia, simplemente hace falta mecanismos eficaces que consigan generar los flujos financieros para que esto ocurra, porque es una operación que puede ser rentable y que es técnicamente factible. Así que ese es mi deseo. ¿Qué te parece? El más pragmático hasta ahora. No, muy bien, muy buena respuesta, la verdad. Siempre estas cosas de geopolítica son un poco más complicadas. La verdad que lo has respondido súper bien. Yo me suelo perder en estas preguntas porque también tiendo a ser excesivamente respetuoso y cuidadoso con las respuestas en temas de geopolítica, porque yo creo que es el tema más fácil para cuñadear y para decir, esto los chinos nos comen los chinos, y ya está, y quedarte tranquilo con la respuesta. Pero gracias a ti pues hemos tenido un análisis que obviamente es muy somero, porque esto es un tema súper complicado. Pero bueno, ya un poco para despedirte voy a decir que si siguen interesados en todo esto, Ignacio, aparte de en su LinkedIn, Ignacio Urbazos, que pone un montón de información siempre sobre estos temas de geopolítica, últimamente más orientado a cosas de hidrógeno, pero suele tratar todos los temas así, muchísimo más en profundidad de lo que lo podemos tratar nosotros, porque para eso es experto. También tiene un podcast que se llama Conversaciones Elcano, que les animo a escuchar, y no sé si querías promocionar tú algo más, Ignacio. No, bueno, daros las gracias por traerme aquí y por tener la oportunidad de charlar con vosotros. Nada, gracias a ti. No sé, Isma, si te queda a ti algo más por decir. Nada, te invitamos para una segunda ronda con todas las preguntas que nos han quedado en el tintero, y seguramente si lo hacemos dentro de un año habrá cambiado todo otra vez. Claro, como te enganchemos no te soltamos, porque al final estos temas son súper interesantes para hablar. Bueno, yo encantado de volver cuando queráis por aquí. Bueno, pues sin más, acabar este programa dándote las gracias a ti, Ignacio, por venir, a todos los telespectadores que nos han telespectado, aunque a pesar de habernos aguantado así los dos juntos, no nos pegamos delante de la cámara. Ahora cuando cortemos el programa ya aprovechamos y nos pegamos. Darle las gracias también a nuestro patrocinador, a Fractal con 2T. Recuerden que tienen toda la información sobre ellos en www.fracttal.com, www.fractal.com con 2T. Y pues eso, que nosotros hemos sido aquí, este bobo, Ismael Morales, que lo pueden seguir en su red X en @ismoralopez, y yo he sido Marcial González, @p_renovable.
Recuerden que pueden seguirnos en Energía Granel en X, en @energiaagranel, y que estamos dentro de pues este espacio tan bonito llamado Sígueme la Corriente, y nos pueden encontrar en redes en @sigue corriente. Y sin más, pues nos despedimos. Muchas gracias, Ignacio, por venir. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Gracias. Adiós. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.